Acompáñeme, señor director, porque ya tengo el inmenso placer de recibir en nuestra humilde morada al genial periodista Alejandro Apo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, te agradezco lo que decís, pero me hubiera gustado que siguieras con estos relatos fabulosos. Adelante tuyo de ninguna manera, siendo un eximio contador de cuentos como lo sos. Sí, y disfruto mucho como espectador y como oyente. Yo primero cuando hablo de radio o hablo de la tele, soy un hombre de radio naturalmente, siempre digo la primera palabra que digo es oyente. Yo o telespectador. Y veo lo que veo y escucho lo que escucho y elijo. Y por suerte se puede encontrar un relato que tenga que ver con aquellos fabulosos relatos de la antigüedad y que se pueden aplicar. Cuando vos reivindicás a Dédalo, le mostrás a mucha gente que desde la literatura, lo fantástico, la imaginación, vos podés llegar a conclusiones que tienen que ver con el diario vivir. Porque es cierto que es una lucha. Sí, primero te quiero agradecer que estés de vuelta porque la verdad es que... Me da placer. No, el placer es mío. Segundo, te quiero agradecer porque vos a esta hora, son las 11 y 10, 12 minutos, vos tenés un programa de radio habitualmente todos los días, durante la semana, que se llama Donde Quiera que Estés, que va por AM750. Y ahí contás historias, la verdad que es un programa muy entretenido, pero hoy estás acá y estás allá al mismo tiempo. Sí, porque grabé. Cuando me llamó Bernarda, me llamó tu gente, enseguida le dije, sí, estoy con Julián, con mucho gusto, pero llegamos los dos a la conclusión de que estábamos en el mismo horario. Estamos en el mismo horario. De 11 a 12. Así que hoy, un poquito más temprano, grabé con un cuento de Borges que te conté que me pareció impresionante, que me había olvidado. ¿Qué cuento es? Es La memoria de Shakespeare. Es un diálogo de Borges con Borges más viejo. O sea, el Borges más joven, le dicen que ya firmó a alguien que está en la pieza 19 y que es Borges, y acaba de firmar. Alguien que llega a un hotel. Sí, y llegó antes que él. Y él sube las escaleras y se encuentra con Borges viejo, que le dice, me voy a suicidar, y le empieza a contar las cosas. Pero, ¿cómo? Todo lo que hicimos, lo que escribimos, todo lo que investigamos, ¿por qué? Hay manera... Y va contando esa relación con el tiempo, porque el hombre es un espejo que adelanta. Claro. Y le va diciendo a Borges, ya está. No, yo tengo que hacer el trayecto. Es un muy buen cuento, me había olvidado del cuento y hoy lo leí de comienzo. Nosotros le damos mucha importancia al primer cuento. Busco clásicos, busco también grandes cuentos de fútbol, los entremezclo. Pero en general me refiero a Borges, a Cortázar, a Bradbury, a Abelardo Castillo, a Sacchi. Y la verdad que mucha gente encuentra en esas historias imaginadas, algunas realistas, que se emparentan mucho con las historias que vivimos. La literatura nunca está, desde el humanismo, tan alejado del diario vivir. Uno dice, me contaste una historia. Y después cuando uno empieza hacer una proporción, digamos, comparativa, empieza a decir, pero acá hay una cosa que pasa en la realidad, y eso es lo que haces, por eso te va como te va, y por eso da gusto estar en tu programa, porque es una manera de... Yo cuando me dicen, cuando me ponen futbolero, lo que le digo en serio, le digo, nosotros también nos involucramos en la cultura popular, y admiramos a los militantes, y no sabemos quiénes son los contestatarios, y discutimos todo, y tratamos de pensar todos los días, como dice Víctor Hugo, trabajar de ciudadanos y pensar en cosas para que no nos engañen y no nos digan, qué sé yo, para hacer una referencia pequeña y no volver, que los que endeudaron nos den la clase para ver cómo lo pagamos ahora la deuda, que ellos hicieron. Y nos damos cuenta, muchachos, se nota mucho. Mucha gente no. Y entonces trabajan sobre eso con los medios de comunicación y eso complica mucho, porque en el fútbol también hay más operadores que comentaristas y periodistas, ¿eh? También. ¿Cómo es eso? Y es un fútbol que se ha hecho a partir de la idea del fútbol de la televisión. Por eso
odian el fútbol para todos, que fue glorioso, que fue patrimonio cultural de los argentinos, tenemos que disfrutar del fútbol naturalmente, y un tipo en la punta del país o en la otra punta podía ver a su equipo con su familia en forma libre y gratuita. Y ahora volvió a sus antiguos dueños, digamos, esa filosofía que hace que, por ejemplo, se hable solo de River y de Boca, y no se hable de Estudiantes y de Racing, que son los mejores exponentes del campeonato, y lo que está haciendo Palermo con Aldo Civi. Y yo escucho que eso, la gente, no, pero ¿y Boca cómo anda? Y qué sé yo. Hablemos un poco, abramos un poco. ¿Y qué son los intereses que hay detrás del fútbol? Y son los tipos que le dicen, habla de eso, peleate, los productores, muchos productores que dicen peleate porque si no, no pasa nada. Y entonces tienen toda una visión que tiene mucho que ver con el poder real. Alejo, te quiero preguntar por 2 o 3 cosas, pero principalmente por algo que estás diciendo que queda siempre digamos, un poco en términos de lo residual de lo cual vas hablando, que es la literatura y el fútbol como espejo de la vida, ¿no? En todo sentido, hasta incluso en términos políticos también. Tiene mucho que ver, porque nosotros, si no, los intelectuales habían hecho alguna vez eso de futbolero, energúmeno. Sí. ¿Qué pasó? Y no es así. No es así. Hay mucha gente que se involucra en la cultura popular y que va abriendo caminos a partir de eso. No solamente por leer un cuento, sino también por interpretar, qué sé yo, un personaje como Maradona, si vos lo tomás. Sí. Yo lo que hago siempre es analizarlo como futbolista o como entrenador. Sí. Nunca como persona, porque yo soy un hombre tan defectuoso. Una vez me preguntaron eso, un periodista, que medio se enojó con mi respuesta. Yo le dije, yo no lo juzgo a Diego, porque yo soy un hombre lleno de debilidades y defectos. Entonces no tengo autoridad para juzgar a un hombre, ¿no? Que otros deben ser maestros de la vida y de la conducta, pero yo. Entonces, ¿cómo hago? Tomo al futbolista. Porque entonces yo te diría, si yo tengo que analizar, vamos a poner la actualidad, a Lionel, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Lewandowski, ¿cómo son con sus amigos, con sus parejas? No sabemos. No sabemos. ¿Cómo se comportan en la vida? Yo juzgo el juego. Y cuando yo hago eso, saltan algunos y dicen, bueno, como jugador no vamos a decir nada, careta, porque es el más grande jugador de todas las épocas. Yo te iba a preguntar esto, y la verdad es que es algo que hasta que uno no lo vive no puede preguntarlo. ¿No estamos todo el tiempo ahora volviendo a Maradona? ¿No estamos todo el tiempo revisitando los momentos de la vida de Maradona y no encontramos ahí, más allá de la belleza de lo que ha sido como jugador, también como un poco todo ese derrotero en su vida, lleno de pasiones y vos, como vos decías, de debilidades que son también propias, digamos, que uno también dice, bueno, esto que le pasaba a él, quizás me pasó a mí de otra manera, pero también en algún momento cercano. Cuando vos me pones esa pregunta, yo enseguida lo que pienso es Maradona futbolista. Entonces yo digo lo que yo pienso desde el fútbol. Pero eso también tiene mucho que ver con la opinión y con la manera de correrlo a Diego de las excelencias. Entonces yo digo, fue el único jugador de la historia del fútbol que dio respuesta a todas las preguntas y los obstáculos que el fútbol le puso en su camino. Los resolvió desde la inteligencia, de la habilidad, desde el don de mando, el liderazgo. Todo eso se juntó en un hombre. Por eso es incomparable, por eso es único. Por eso yo le llamo, para que se entienda bien, cuando me dicen algo, le digo, es el inventor de la pelota. Ahora después veamos cómo viene la mano. Después está los temas, cuando me llaman de algún programa y me dicen, mirá, queremos hablar de la interna, yo no hablo de eso. Porque yo, primero que no conozco, y segundo que no me siento con autoridad para hacerlo. No soy juez, no tengo la autoridad de un juez. Y entonces me quedo ahí. Ahora, la esperanza que tengo con Messi, con este grupo, Scaloni me tapó la boca de una manera increíble, porque yo jamás lo hubiera puesto a Scaloni. ¿En serio?
No, y si no tenía ningún trabajo hecho en ningún equipo. Fue de menor a mayor, decís vos. Trabajaba con el grupo de San Paoli, era el segundo de BKCS, digamos, venían Sí. BKCS y él, dio una lección. Puso jugadores que son de él, el defensor, el chico Romero, y el arquero, el Dibu Martínez. Son jugadores de él, el nivel de Paul, lo que está jugando Messi, lo que juega Di María, que yo le llamo irónicamente Jairzinho, evocando a un extraordinario jugador de Brasil. Sí. Porque está bárbaro sobre la derecha, mira, se acomoda con Messi, con Lo Celso, mete goles de sutileza, el que le hizo a Brasil, por ejemplo, para definir la Copa América. Y lo clasificó con el grupo de jugadores y Scaloni al equipo 5 fechas antes de la eliminatoria y puede estar midiendo con quién va a jugar, que ahora ya está el sorteo, Arabia Saudita es el primero, México y después Polonia. Y está probando jugadores, pone jugadores jóvenes, los pudo poner en los partidos de eliminatoria, tiene algunos amistosos, va a jugar el partido con Brasil, que la FIFA insólitamente lo programó para el 22. Bueno, la FIFA es extraordinaria, la FIFA es increíble. ¿Y te genera ilusión algún otro equipo que no sea Argentina? Ilusión, digo, desde el punto de vista de cómo juega, ¿no? Y te voy a decir una cosa que no corresponde al fútbol, porque los sagrados imprevistos del fútbol lo anulan eso. Bien. Es que para mí no se le puede ganar a Francia. Yo creo que Francia va a ganar los 7 partidos. El nivel de Mbappé, de Benzema, de Kanté, de Pogba, yo creo que Benzema es un delantero que no se... Una vez le preguntaron a un defensor italiano, Bonucci, quedó afuera del Mundial Italia, por hacérselos vivos. Bonucci le dijo, y si te vienen ellos, te vienen, por ejemplo, Mbappé y Benzema, ¿cómo harías? Y los tiro contra los carteles, no se pueden parar. Claro, no se pueden detener si no es con violencia, porque son jugadores... Yo creo que Francia está un escalón o 2 arriba de todos. Pero después el fútbol tiene... La dirección de un partido cambia y vos... Sé que fuiste mucho a la cancha de River, sé que fuiste futbolero, que ahora no estás tan cercano al fútbol. Pero vos sabés que una mala decisión del árbitro, que un pique, que una pelota en el poste entra o sale, puede cambiar la dirección de un partido. Lo imprevisible, ¿no? Puede ser. Entonces todo puede ser. Y creo que Argentina, en ese grupo, vamos a ver cómo entra con Arabia Saudita. Ya escuché a colegas diciendo, ya está, Arabia Saudita es el más flojo, ganamos. Nadie gana en las vísperas. Alejo, bueno, hemos charlado en algún otro momento, yo sé que sos un observador muy agudo de la realidad social, ¿no? Gracias. No, bueno, digo, pero soy un comentarista de fútbol que tiene su opinión. No, y que tenés sensibilidad, digo, nada, la pregunta es totalmente abierta, digamos, ¿qué te preocupa? ¿Qué te tiene feliz? ¿Dónde te parece que tenemos que tener expectativa? ¿Y cuáles son los peligros que quizás están ahí campeando un poco a sus anchas? Y que, bueno, yo recién hacía una mención a algo, ¿no? A veces aparecen recetas que ya hemos visto que en el pasado que no han funcionado, se presentan como nuevas y bueno, hay un sector de la sociedad que parece redescubrirlas en todo caso. Hay que ir viendo cómo el gobierno, que sufre el ataque permanente desde todos los lugares del poder real, cómo puede acomodar las cosas para que la gente entienda que en una alternativa, volver a los anteriores sería un tema que tiene mucho que ver con la destrucción social. Es decir, alejar a la gente de todas las posibilidades que pueden dar los derechos. Vos lo dijiste en la apertura, charlando de cómo uno se tiene que acomodar. Por supuesto que nosotros tenemos una mirada crítica también cuando el gobierno no afirma esa confianza en los militantes y profundiza las políticas. Porque siempre pienso que si vos sos bueno con los malos, si vos sos comprensivo con los malos, terminás siendo muy malo con los buenos. Los terminás complicando, porque si vos les tolerás, si vos los ayudás, si vos les das en eso, qué sé yo, sueldos para que paguen de sus empresas, que les va bárbaro en muchos sentidos,
Y vos estás siendo malo con todos los que luchan para poder afirmar esa Argentina, que es la Argentina humanista, la de los cuentos también. Lo de los cuentos que tiene que ver con las historias vistas ya. Sí. De la gente de verdad. De la gente que ha pasado lo que ha pasado y ha recuperado ciertos lugares y que ahora los puede perder. Y entonces ahí tenemos que ser militantes. ¿Te parece que, porque y esto también quizás lo hemos conversado en otro momento, está allí como una especie de confusión donde uno presupone que los derechos ganados, que la historia que la Argentina tiene en función de la pelea, de la lucha, de las causas vinculadas a esos derechos, no pueden ser de alguna manera llevados hacia atrás, que no se pueden perder? Pero eso sí. Y la pregunta es, hemos visto cómo pasó la pandemia, Sí. que ha profundizado las desigualdades. La guerra en Ucrania ahora propone también un mundo donde Sí. lo básico es mucho más caro que antes, donde hay que trabajar más para conseguirlo. Digo, ¿eso te preocupa? Pensá que la oposición desconoce la pandemia. Vos cuando discutís con alguien enseguida, bueno, la pandemia, ya está. ¿Cómo ya está? Tuvo que atravesar una pandemia. Era un desastre, después del lío que había dejado el gobierno anterior. Entonces son visiones que van tratando de transmitirles a la gente a partir de los medios hegemónicos. Por eso uno se instala en muchas diferencias que se tienen con los conductores de aquí, pero que el objetivo, la llegada, la sensación, la definición es siempre la misma. Es procurar que se proteja mucho más a la gente que a los empresarios, que lo único que hacen es remarcar y asegurarse la ganancia. Y eso, la verdad, que es una actitud de una gran crueldad en el momento que se está pasando. Porque yo tengo las ventajas de ser quien soy, de haber construido o vos, de trabajar en un medio. Sí. Y yo veo la gente desprotegida en eso, en la casa armado, y viene un tipo, la carne arriba, arriba, arriba. Paren un poco de la ambición. Pero lo estoy diciendo no desde el punto de vista técnico-político, como podés hacer vos en un análisis, porque tenés la autoridad para hacerlo. Yo lo hago desde el ciudadano. Pará un cacho. Pensá que la mujer tiene que poner un poco más de carne en el guiso. Y no vengas con yo me cubro, yo me cubro, yo me cubro. Hay que tener una actitud más nacional y popular. Pero bueno, los empresarios han demostrado ser muy fríos. Y qué sé yo espero que las medidas puedan controlar ese tema de los precios, que es impresionante, y que la gente pueda encontrar un camino más tranquilo. Y espero que lo haga con esta gente que sabe que en la lucha final hay que apoyar y hay que ayudar a la gente que menos puede, porque es la que tiene menos recursos, y si la situación es tan grave, es cada vez más complejo. Por eso le pido, yo no sé, yo no tengo ningún peso en un empresario, pero yo digo, hay personas que ayudan, que proponen, hay muchas más. Hay algunas empresas que yo veo de nombre, de trayectoria, que yo veo que acompañan a la gente, que distribuyen, que ayudan. Es el momento de la ayuda. Cuando la gente habla del populismo y critican la política del populismo, ¿y qué vas a hacer? Guzmán les dijo en la cara, en el Congreso les dijo el ministro de Economía, ¿y qué querés? ¿Que no emita? ¿Y qué hago con toda esta gente? ¿La tiramos al río? Toda la gente que no llega. ¿Pero qué quieren? ¿Un país de cuánto? ¿De 44 millones de jugadores de polo? Hay algo que a mí me parece importante siempre cuando uno hace un análisis en términos sociales, económicos o políticos, que es también mirar qué está pasando en el contexto, ¿no? La Argentina no es una isla, la Argentina forma parte del mundo, del concierto y de naciones y del mundo. Y ahí lo que se ve es que hay determinado tipo de registros vinculados, por ejemplo, a lo político, que acá también se empiezan a dar. Por ejemplo, que hay sectores de derecha y de extrema derecha
que, como dice Jorge Alemán, ya no tienen que esconder absolutamente nada, que ya te proponen directamente lo que van a aplicar y que son seguidas, bueno, la elección en Francia, por ejemplo, ¿no? De Marine Le Pen, con una agenda realmente regresiva en términos sociales, bueno, logra concentrar más de 40 puntos en términos de la votación. Digo, no te voy a pedir que lo analices desde el punto de vista político, pero sí, digamos, ¿qué reflexión te genera eso? Macron parece Fidel Castro al lado de Le Pen. Es cierto, uno tiene como una sensación y encontrada. Y es un muchacho, ¿no?, de derecha, es un hombre de la derecha. Bueno, es un hombre promercado como mínimo. Que lo ha expresado naturalmente, pero en esta instancia. Sí. Y me parece que la gente caminó hacia darle la espalda a Le Pen. Y me parece que esos son... Vos me decís, pero no se soluciona el tema de fondo. Pero vamos camino. Podemos discutirlo, podemos hablarlo con Macron. ¿Qué podríamos haber hablado con Marine Le Pen? Nada. Es imponer lo que dice Jorge, que es un genio, ¿no? Y no hay una cuestión donde el malestar del cual estamos hablando, que obviamente no es excluyente de la Argentina, a pesar de que tenemos nuestra propia historia, ¿no? Y nuestra propia secuencia en los últimos años, que ha impactado en términos sociales, pero digo, ese malestar que generó también la pandemia en el mundo, que es producto, uno podría decir, de la desigualdad que genera el sistema económico, que nos engloba a todos, digo que ese malestar hoy no está puesto en función de construir, por ejemplo, un colectivo que apoye políticas nacionales y populares, sino que está puesto en función de que, bueno, cada uno hace su propia historia y de alguna manera se desengancha un poco de esta cuestión, y al mismo tiempo que hay como una especie de estrategia donde el odio forma parte también de decir, bueno, conectar el malestar con el odio dirigido hacia, no sé, la clase política, por ejemplo. Y yo creo que ahí confío en que la gente que gobierna ahora entienda perfectamente eso y que finalmente, dándole un mensaje a la población, termine en la unidad. Y después discutimos todo, pero no dejando que accedan al poder las personas que ya sabemos lo que van a hacer, porque ya lo conocemos. Vos dijiste en un momento recetas que ya están probadas y que fracasaron. Y ellos lo quieren imponer, porque ellos quieren atacar el populismo. Le voy a contar una cosita corta que tiene que ver con cómo mi papá me hizo peronista. Mi papá me dijo un día, Ale, andá y lee todo el antiperonismo. Lee los diarios, la prensa, La Nación, lee y lee lo que sostienen los hombres que sacaron al peronismo del poder, los militares, todo, léelos a ellos y después me contás, vení y hablame. Por supuesto que a los 10 días volví y le dije, papá, soy peronista. Porque es una cuestión que tiene mucho que ver con el momento, ¿eh? Tiene mucho que ver. El otro día escuché algo que dijo Perón una vez del peón rural. Cuando ellos suben, los peones ganaban, no sé, 12.000 pesos, que sería una cuestión de que ganaran ahora 12.000 pesos. Era un desastre. Andaban, dice Perón, el general dice, andaban andrajosos todos. Y no tenían ni para dormir, no se podían sostener, compraban 2 atados de cigarrillo con esa plata. Entonces, cuando gana el coronel, el que después fue general, dice, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el edicto del peón rural. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Entonces, cuenta Perón con su gracejo, dice, le pusimos un sueldo digno, levantamos mucho el sueldo y podían vivir. Ponele, de 12.000 se fue a 80.000, ponele. No tengo cifras pero 80, 90, podían rebuscársela. Cambiamos eso, cambiamos muchas cosas de los edictos y de la relación con los patrones, y fue la primera decisión que yo tomé cuando asumimos en el 45, el 46. Dice, ¿y qué pasó, general? Dice, el primer llamado que tuve a la mañana fue de mi mamá, que desde la estancia me dijo, escúchame, Juan, vos te volviste loco, nosotros no podemos pagar esa plata. Y él le responde, mamá, o cerrá la estancia o pagá lo que tenés que pagar, porque no pueden vivir esa gente así. Entonces todos tenemos que entender que los matices, las ideologías con detalles
de matices, vos fuiste más a la izquierda, yo más a la derecha, pero vos lo que tenés que priorizar es que tenés que ayudar a los que están solos y desprotegidos. Alejo, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros esta noche, ¿eh? A vos, y la verdad que siempre me da placer, y cada vez que me digas, hago la grabación, busco un buen cuento de Cortázar y me vengo para acá. Bueno, qué lindo hablar con vos de Cortázar, de Borges, de Bioy, de tantos otros, ¿no? Realmente. Alejo, estás en donde quiera que estés, AM750 de 23 a 24, Así también es. todo con afecto. Sí, lo hago en Radio Nacional, Sí. de 3 a 5 los sábados, de 15 a 17, los sábados por Radio Nacional, y a veces lo llevo a mi nieto Bruno, hijo de Paula, que sabe más de fútbol que yo. Bueno, 10 años tiene. muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias a vos y a Alejo. toda tu gente. Muchísimas gracias. Bueno, nos metemos a...